como casi todos saben, no digo todos, pues ya saben que no me gusta generalizar, casi todos saben, este próximo domingo 9 de junio tenemos una cita con las urnas, elecciones al Parlamento Europeo. Una cita trascendental por lo que nos jugamos, que uno mira para Europa y da la sensación que con nosotros no va, y oiga, que la mayoría de las políticas y de las leyes vienen regidas por la Comunidad Europea, Parlamento Europeo. Y para hablar de ello, bueno, de ello y de la actualidad de nuestra tierra, nuestra comunidad, de nuestro país, tenemos a nuestro invitado que se encuentra aquí con nosotros. Él es el portavoz del grupo parlamentario VOX en la Cámara Regional. Nicasio Galván, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por invitarme otra vez. Claro que sí, claro que sí. Nicasio, ¿cómo se encuentra? Pues muy bien, gracias a Dios. A tope con la recta final de la campaña que empieza ahora, pero muy motivado y con ilusión. Hoy es el último día que se publican ya, que se pueden publicar encuestas. Aunque a mí esto, sinceramente, le digo, me parece un cinismo, porque por un lado no se pueden publicar, pero después está todo en las redes sociales, todo es público. O sea, algo que habrá que cambiar. ¿Cómo analizan ustedes esta último tramo, este último sprint? ¿Se refiere a las encuestas? A las encuestas y a cómo se ven ustedes el domingo. Nosotros nos vemos con mucha fuerza, ¿no? Y recogemos lo que es el testigo de la calle. Nosotros somos un partido que lleva desde sus comienzos en la calle, de aquel Santiago Abascal con el megáfono, de aquel Banco de Sevilla, cuando éramos muy pocos. Y hemos seguido siempre en la calle, ¿no? Teníamos muchas puertas cerradas, medios de comunicación, y gracias a Dios, medios como ustedes pues han cambiado. Pero somos un partido de calle. Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos ayer una mesa informativa en el municipio de Telde, en Ginamar, y hemos estado siempre testeando la calle. Y no nos llevaremos a engaños si sacamos unos buenos resultados, ¿no? Ahora parece que nos dan un par de eurodiputados más, pero nosotros hasta el día de la verdad, aunque suene demasiado politiqués, hasta el día de las elecciones creemos que no hay que relajarse y seguir a tope. Y creo que podemos dar una sorpresa, como ya fue los 4 diputados, ¿no? Que nos daban de 0-1 al Parlamento de Canarias, entramos con 4. Me preguntaban los medios, ¿no? No, ha sido una sorpresa, digo, será una sorpresa para ustedes a lo mejor, pero para nosotros que hemos estado en la calle, hemos visto lo que es el sentimiento de los ciudadanos, pues no nos ha llevado ninguna sorpresa. Nicasio, usted decía, vamos teniendo más presencia en los medios de comunicación, y yo le pregunto, ¿ha cambiado el discurso de VOX desde aquellos comienzos que usted nos hablaba, que todos los veíamos como el diablo rojo con el tridente que venía por la sociedad a los progres, entre los que me incluyo, que quede claro, que venían a por nosotros? ¿Ha cambiado ese discurso? ¿Se ha moderado o se ha entendido mejor? Nosotros, si algo nos caracteriza, es que tenemos el mismo discurso de siempre. De hecho, en nuestro manifiesto fundacional ya pone los pilares de lo que es nuestro partido. Y hemos seguido siempre, hemos sido constantes, ¿no? Hemos tenido lo que se llama mucho una travesía del desierto, que fue el 2014 hasta las elecciones andaluzas, donde no teníamos representación en ningún parlamento autonómico ni nacional. Pero ese fue un punto de inflexión, donde ya los medios tenían que prestar más atención y donde ya se pudo trasladar el mensaje realmente como es. Por ejemplo, usted ya me conoce a estas alturas y ve que no muerdo ni ninguno de nosotros. Somos personas... Y estoy vacunada. Sí, creo que somos personas hasta cierto modo educadas, ¿no? Se ven en el Parlamento de Canarias, puede comentar el resto de diputados. Yo creo que ha sido una sorpresa, pero no una sorpresa por lo que somos, que seguimos siendo los mismos, sino por la percepción que se tiene de nosotros. Y lo que decía usted, ¿no? Nuestro mensaje ha podido llegar más claro y puede uno estar de acuerdo no con nuestros argumentos, pero son argumentos hasta cierto punto coherentes, para nosotros totalmente coherentes, ¿no? Pero otra persona puede estar no de acuerdo, pero siguen siendo los mismos desde los principios. Uh-huh. Dicen que el discurso no ha cambiado, no muerden, no hacen todo eso ni queman a nadie en las hogueras, ni nada de eso. Pero yo le pregunto, cuando ustedes se presentaron, antes de entrar en tantos parlamentos, se decía que ustedes no creían en las autonomías y entraban para destruirlas desde dentro. También se decía que ustedes no creían en Europa, no creían en la Unión Europea, y lo que pretende es entrar, tener fuerza y destruirla desde dentro. ¿Qué hay de cierto, no? Vale, nosotros llevamos nuestro programa electoral. No creemos en el sistema autonómico tal como estamos montados ahora mismo. Ha creado españoles de primera, de segunda y de tercera. Por ejemplo, el tiempo nos da la razón, nos ha dado la razón con el tema del Pacto Verde, vemos los agricultores manifestándose en contra, nos da la razón con el tema de la inmigración ilegal, vemos 15 países firmando una carta diciendo que hay que endurecer y hacer plataformas de desembarco seguras, y nos da otra vez la razón el tema de las comunidades autónomas. Hemos visto cómo para 7 votos Pedro Sánchez es capaz de amnistiar
a delincuentes para esos 7 votos y les da prebendas, condenando deudas y convirtiendo a una comunidad autónoma, la catalana, como españoles de primera. Deja al resto de los españoles de segunda y nosotros un poco menos que de tercera. Ahí están los datos de inversión, están los datos de renta per cápita, con lo cual el tiempo nos da la razón a lo que nosotros llevamos diciendo desde hace mucho tiempo. El sistema de comunidades autónomas no funciona y hay que dar una vuelta de tuerca. Pero es la realidad. O sea, solo tenemos que ver las noticias. Quien me niegue hoy en día que un catalán es más de primera que un canario es que no está siendo sincero. Y se cree todas las milongas que le cuentan por ahí, pero es una realidad. A los catalanes se les perdona la deuda, a los catalanes se les amnistía y a nosotros pues se nos pone al final de la cola, ¿no? Como a muchos españoles. Entonces, creo que he contestado la parte de lo que es el tema de las comunidades autónomas, el tema de Europa. Nosotros queremos una Europa fuerte, de países soberanos. Lo que no creemos ni queremos, por supuesto, una Europa donde vengan impuestas esas políticas, por ejemplo, que nadie ha votado, como la Agenda 2030 de la ONU, el Pacto Verde Europeo, donde se diga Welcome Refugees a todo el mundo, sin ningún tipo de control. Ya está cambiando. Se ha aprobado el informe Bucharest, que lo llevaba Vox a Europa, y se aprobó simplemente para poder identificar, fíjese usted, qué cosa tan grave, ¿no? Que es poder identificar a las personas que entran a nuestro país por la ventana. O sea, algo tan básico como eso ha tenido que llegar Vox para decir, oye, esto no puede seguir así, hay que tener identificadas a esas personas. Y ya está habiendo un cambio de sentido en Europa, pero claro, para que ese cambio continúe, no podemos seguir votando lo mismo. Tienen que tener partidos como Vox, por ejemplo, una presencia fuerte en Europa para que pueda llevar el sentido común. Y esas cosas que la realidad nos está dando la razón, no tiene que esperar 20 años para llevarla a cabo, sino hacerla ya en la próxima legislatura. Uh-huh. Este fin de semana ha estado por Canarias el líder de su partido, Santiago Abascal, acompañado de Girauta. Bueno, no sé si se dice así, se dice Girauta. Juan Carlos Girauta, sí. Bueno, Girauta. El viernes estuvieron en Gran Canaria y el sábado en Tenerife. ¿Qué respuesta han connotado ustedes aquí en las islas? Pues yo, la verdad que muy ilusionado, porque aparte de llenarse los mítines, por supuesto, he visto cómo gente ha colgado fotos en redes cuando todavía ni siquiera estaban las sillas puestas, ¿no? Diciendo como que había poca gente, pero ya estamos acostumbrados. De hecho, un periódico publicó una de las primeras visitas que hizo el secretario general aquí a Gran Canaria. Publicaron una foto cuando todavía ni siquiera se había dado comienzo, ¿no? Sino al principio cuando entraba la gente. Hemos visto que se hacen este tipo de triquiñuelas. Nosotros estamos muy, muy ilusionados con el resultado y digamos la respuesta de las personas. Y lo que más me llamó la atención es la cantidad de gente joven. La cantidad de gente joven, incluso que no llegaba a 18 años, y que nos decían lo ilusionados que estaban con el proyecto, que éramos algo diferente, que decíamos las cosas claras, ¿no? Bueno, no hay nada más que oír hablar Santiago Abascal, le pueden acusar de mucho, pero de claridad no. Y yo creo que eso está calando a la gente joven, y yo me llevo con eso, ¿no? Que la gente joven vea en Vox pues la salida a sus problemas, los problemas de vivienda, los problemas del día a día, los problemas que tienen que vivir con los pequeños problemas de los jóvenes, delincuencia, vivienda, futuro laboral, ¿no? Y que en Vox vean la respuesta, pues me pareció muy ilusionante. ¿Cuál diría usted que es el principal problema de los canarios? Le menciono algunos: vivienda, trabajo, sanidad, pobreza o paro. Pues hombre, ahí están, usted le ha dado, ¿no? Puede haber a lo mejor un cambio en orden de unos encima de otros. Pues si 3 de cada 10 canarios están en riesgo de pobreza, exclusión social, pues yo creo que hay que hacer una política de choque frente a eso, ¿no? El tema de la vivienda yo creo que es un tema de voluntad política, porque teniendo 211.000 viviendas vacías en Canarias, que le estemos echando la culpa a los extranjeros, o que como hemos visto en esta campaña haya partidos que abogan directamente por limitar la compra de viviendas de extranjeros, es que no ni siquiera ven los datos que hay. Con 211.000 viviendas vacías hay que ver qué es lo que pasa, por qué esa vivienda no se pone en el mercado de alquiler. Nosotros decimos que es por la ley de vivienda, ¿no? Que protege más al que no paga, al ocupa, que al propietario. Yo creo que con leyes lógicas y razonables ese parque de viviendas se puede poner en el mercado de alquiler. Protejamos la propiedad privada y con un exceso de oferta. Recordemos lo que se estima en Canarias, que faltan son 40.000 viviendas, habiendo 211.000 vacías. Poner en mercado de vivienda un tercio de esas 211.000, que no es muy, muy agresivo, solucionaría el problema de la vivienda en Canarias. El tema de la pobreza, metiéndonos, como hemos visto con otros partidos políticos, metiéndose con el sector turismo o negándose a la investigación, ¿no? de nuestros recursos naturales. Yo creo que es lo contrario de lo que se está haciendo, lo que hay que hacer.
Hay que fomentar un turismo de calidad, respetuoso con el medio ambiente, por supuesto. Pero, por supuesto que apostar por nuestro motor económico. ¿Cómo podemos estar poniendo palos en las ruedas con 3 de cada 10 canarios en riesgo de pobreza? La vivienda, el empleo. Realmente el empleo, ¿cómo se hace el empleo? Pues fomentando la actividad económica, pero no poniendo palos en las ruedas a la economía, que hoy en día es el turismo, pero también la diversificación económica, que se nos llenan los políticos la boca con esta palabra, pero cuando tenemos la posibilidad de explotar nuestros recursos naturales, pues se pone freno. Tenemos la posibilidad de abrir institutos a nivel mundial, ¿no? de temas que tenemos nosotros en Canarias y no se hace. Con lo cual yo creo que ya es hora de vestirse por los pies. Yo creo que no se puede uno estar diciendo o gobernando o legislando a golpe de manifestación o titular de prensa. Por mucho que se manifieste gente, si no tienen la razón hay que decirlo o que sí le argumenten. Porque lo que hemos visto últimamente con las manifestaciones son todo no. ¿Dónde están las propuestas? ¿Y qué proponen ustedes? Por ejemplo, usted lo ha dicho, 3 de cada 10 canarios están en riesgo de pobreza o de exclusión social. El principal motor económico de Canarias es el turismo. Ahí están los datos, millones, se cuentan por millones los que llegan. Pero sin embargo, las zonas con más turismo son las zonas con más pobreza. No hace falta sino ir al sur y vemos gente que trabaja, pero durmiendo en coche, durmiendo en autocaravanas que alquilan por horas para dormir, o pobreza absoluta. ¿Qué es lo que proponen ustedes? Porque desde la lógica no se casa. Que un lugar con tanto turismo, con tantas llegadas, que uno va al sur, va a las Américas y parece que está en Las Vegas, todo neones, todo viva la vida, cerveza, y sin embargo unos metros más allá, gente durmiendo en casetas de campaña o gente que no puede ir a trabajar porque no consigue una vivienda que alquilar. Pues no podemos separar un problema de otro, ¿no? Como usted al principio decía, la lista de problemas, yo creo que van todo enraizado. Cuando hablamos de personas que con un salario, el convenio, recordemos que el convenio de turismo tiene un salario por encima del salario mínimo, ¿no? O sea que tenemos un convenio de turismo del sector turístico muy bueno aquí en Canarias. De todas maneras, siempre la idea de seguir empleando los salarios, por supuesto, para que mejore el poder adquisitivo de los trabajadores. Pero claro, no podemos decir que una persona, por ejemplo, que cobra un salario, no puede alquilar una vivienda y la culpa es del empresario que le paga poco. Yo creo que esa no es la solución. Yo creo que es porque esa persona no puede tener una vivienda con tanto suelo que hay. Por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria había suelo ya urbanizable para 13.000 viviendas. ¿Por qué no se ha hecho obra pública, vivienda pública, ni de alquiler ni de venta durante la pasada legislatura y años atrás? El diputado del Común comentó que la oferta de vivienda, tanto para alquiler como para compra, era inexistente. Entonces, ¿ahora qué queremos decir, no? Las administraciones públicas no han hecho su trabajo. No han hecho su trabajo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Oye, vamos a hacer el trabajo. No puede ser que un canario esté viviendo en una caravana habiendo 211.000 viviendas vacías, pero hay que tener un plan. No se puede gobernar, como decían, y legislar a golpe de titular de prensa y manifestación. ¿Por qué están viviendo las personas en caravanas? ¿Por qué no tienen una vivienda? ¿Y qué hacen 211.000 viviendas vacías? Además, en todos los municipios hay viviendas vacías. Incluso en la isla de Lanzarote, que veníamos el otro día, que hay una brutal necesidad de dinero de vivienda, había 20.000 viviendas vacías. Entonces, ¿cuál es el problema? El miedo a la ocupación, protejamos la propiedad privada. El miedo a pagar impuestos, recordemos que a partir de 60.000 lo que uno ingresa, el 50%, 48% va para Hacienda. Entonces, claro, a lo mejor hay propietarios que tienen 3, 4 viviendas o pequeños propietarios que tienen una sola vivienda, pero tienen miedo a que no le paguen el alquiler, ¿no? Entonces van por el alquiler vacacional. Es que es todo una cadena, ¿no? La solución que proponemos nosotros es que salga esa vivienda al mercado. Y luego, con el tema de la pobreza, el mejor elixir contra la pobreza es el empleo. Nos decían también en Lanzarote y en otros sectores que tenía una necesidad, el sector turístico, de 3.000 empleos en lo que es Lanzarote, y enfrente de la oficina estaba la oficina del INEM, con 9.000 personas en desempleo. Y no encontraban esos 3.000, que no era de alta cualificación. Entonces, hay que ver cómo casamos esas cosas. 9.000 personas en paro, 3.000 empresarios demandando empleo, y no se casaban. ¿Por qué? ¿Por qué se ponían en contacto con el INEM y ni siquiera iban a hacer los cursos? Pues alguien tendrá que poner el cascabel al gato, y hemos venido nosotros para poder hacerlo y decir las cosas como son. Si alguien no puede pagar la vivienda, ¿cuál es el problema? Que no hay vivienda, vamos a traer la vivienda. Si alguien no acepta oferta de trabajo, pues vamos a ver por qué no acepta oferta de trabajo. A lo mejor no le compensa por 200, 300 euros más ir a trabajar, pues hay que dar una vuelta de tuerca a eso. Y por supuesto, un sector que se está criminalizando con
que aporta más de un 40% del empleo directo, y un 35% del Producto Interior Bruto, yo creo que hay que tener mucho cuidado. A mí me decían nuestros mayores, seguro que usted también, que con las cosas del comer no se juegan. Y mensajes como el que da el presidente Clavijo, de que democratizar y redistribuir la riqueza del sector turístico, eso genera miedo en el mercado. Y el dinero es muy miedoso. Los que venimos de la rama de economía lo sabemos. Un mensaje por parte de una persona, de una institución tan elevada como el Parlamento, el Gobierno de Canarias, que diga ese tipo de mensajes, solo generan miedo y rechazan las inversiones. Y para poder sacar esos índices de pobreza hay que traer inversiones, hay que buscar otras posibilidades, ¿no? Como el sector audiovisual, por ejemplo, perdón que mezcle cosas, que estaba generando mucho empleo en Canarias, pero cuando uno habla directamente con el sector audiovisual, dicen que las trabas burocráticas y regulatorias son tan grandes que están pensando en irse, pese a las ventajas fiscales, en irse a otros sitios. Un ejemplo que comentaban ellos, para rodar un spot con un menor, en Canarias se tardaban 10 días en conseguir un permiso, cuando en otras partes de nuestro país eran menos de la mitad. Entonces, ese tipo de, aunque haya ventajas fiscales, no lo es todo. Nuestro magnífico régimen económico y fiscal, que nosotros defendemos los primeros, no lo es todo. Tiene que ir acompañado de propuestas que permitan que se haga esa actividad económica. De lo que se deduce de sus palabras, o al menos yo lo deduzco, que el principal problema de Canarias no es la falta de recursos, sino de gestión. Hombre, eso por supuesto. Por supuestísimo, yo considero que somos un país con una región con unas posibilidades brutales y no está para estar a la cola en todos los epígrafes económicos y sociales. Eso ha sido una falta de gestión, pero no hablo de las últimas legislaturas del Pacto del Cactus, hablo de años anteriores donde es que lo que nosotros, no me canso de decir, si se sigue haciendo lo mismo, se obtendrán los mismos resultados. No se puede seguir haciendo lo mismo. La gente que viene a la iniciativa privada lo sabe. Si no tiene un plan de negocio, llega al final del plan de negocio y no se han cumplido objetivos, pues habrá que cambiar el plan de negocio. No puede uno seguir haciendo lo mismo. Y la pobreza incrementándose o no reduciéndose legislatura tras legislatura, la vivienda inexistente legislatura tras legislatura, el desempleo, los índices más altos de desempleo, tanto de personas mayores como el 35% de desempleo juvenil. La educación separada de la realidad del mercado laboral. Es que son cosas que al final todo el mundo coincide en el diagnóstico, pero ¿cuáles son las soluciones? Y hacer lo mismo no puede ser. Decía, por un lado hay demanda de trabajadores, 3.000, y en las colas del INEM pueden haber 9.000 personas que no acceden a esos puestos de trabajo. Mi pregunta es clara. ¿Usted, como muchos empleados, consideran que los trabajadores estos que están en el paro son gandules, son vagos, se conforman con la paguita, o escasea otro tipo de circunstancias, herramientas que les permitan volver? Estamos dando un ejemplo de la de Lanzarote, ¿vale? Y Dios me libre, yo no creo que sea así. Yo lo extrapolo a toda Canarias. Sí, no a toda Canarias. Obviamente, si tenemos una necesidad de trabajadores y hay muchos trabajadores que no encuentran empleo, hay que cuadrar eso de alguna manera, ¿no? El dineral que se destina a las políticas de fomento de empleo, o que se lleva el INEM, o que se llevan la Consejería de Empleo, oye, pues habrá que ver qué es lo que está pasando. Yo no digo, por supuesto, que esa gente no quiera trabajar, pero hay que ver, casarlos bien. A lo mejor es que no les llegan ni las ofertas de empleo. Porque yo tengo compañeros que desgraciadamente están en desempleo y no les han llamado para hacer un solo curso, ni les llegan ofertas de empleo. Con lo cual yo no estoy diciendo que la culpa sea de los trabajadores, que en algunos casos puede ser, en algunos casos puede ser, pero la culpa a lo mejor es de que no se casa la información. Porque esa información que nos dicen a nosotros los empleados, ¿por qué no va la gente del INEM a hablar con los empleadores y les dice, oye, que ¿realmente tienen ustedes 3.000 en Lanzarote, hay 3.000 ofertas de empleo y tenemos 9.000 que no se están cubriendo? Pues algo falla. Pero es que no se puede seguir haciendo lo mismo. No estamos diciendo que sea el trabajador o que sea el empleador. La comunicación no fluye. Porque usted me quiere decir a lo mejor que usted está en su casa esperando y le llega una oferta de empleo y que no se entere, o que esté un año hasta que se le agote el paro y que no le llegue esa oferta de empleo. Yo creo que el sistema no funciona y hay que poner el cascabel al gato. ¿Claro? Nos quedan poquitos minutos, pero no quiero pasarlo por alto. Hace unos días se publicaba el gran aumento poblacional que está viviendo Canarias, esa población. Unos miran y dicen, oh, claro, tanta llegada de inmigrantes, ustedes atacan no, hablan mucho de la inmigración, pero eso se va. ¿Qué me dice del aumento poblacional? ¿Cómo regulamos toda esa gente que entra en avión a ver un familiar y se terminan quedando en Canarias? Nosotros tenemos digamos que un denominador común entre la gente de Vox que es muy curioso, ¿no? A nosotros nos encantan las personas, nos encantan los seres humanos y queremos que cuantos más mejor. La inmigración, por supuesto, una inmigración legal, controlada y ordenada y que venga a adaptarse, perfecto.
Que nazcan canarios, perfecto. Lo que no entendemos es esas políticas alarmistas que van escondidas detrás de todas estas cosas del clima, ¿no? Que dice que se agotan los recursos, que ya se ha demostrado erróneo desde la época del Club de Roma. Todas estas tesis neomalthusianas, que se me entienda, que dicen que el crecimiento de la población va a ser exponencial y los recursos son lineales, con lo cual se agotarán los recursos. Se han demostrado que son mentiras, que son falsas. Pero tenemos la Comisión de Reto Demográfico en el Parlamento de Canarias, donde siguen, y hoy a las 12 tenemos, y seguirán diciendo que sobra gente, sobra gente. Tenemos el índice de natalidad más bajo de España y prácticamente los países de la OCDE. Y decimos que hay mucha gente. Faltan canarios, faltan inmigrantes legales. ¿Qué decimos nosotros? Que aquí caben todos, porque cada persona es una oportunidad para innovar, para inventar y para crecer. Otros ven a las personas como un problema. Ellos ven el medio ambiente sin el ser humano. Nosotros vemos el medio ambiente con el ser humano y respetándose mutuamente. Entonces, para nosotros cada persona es una oportunidad. Y ya le digo, no me canso de decirlo en cada comisión de reto demográfico, que aquí cabemos, que todavía cabe más gente, y no pueden decir, porque lo que se esconde detrás de ese que dicen ellos, ¿no? Es que los recursos, los servicios públicos no se han adaptado. ¿Y de quién es el problema? De la gente que vino a las administraciones públicas en el último año han sobrado 1.000 millones de euros del presupuesto. No se podrían haber adaptado servicios públicos para el doble de la gente que tenemos aquí con 1.000 millones de euros. Lo que pasa es que las administraciones públicas, lo que decía usted antes, no han sabido gestionar ese incremento de la población. Si no llevas aparejado, mejoran los servicios públicos con dinero que lo hay, porque vamos a ver cuánto dinero hay sobrando en los diferentes presupuestos. Yo le digo, el año pasado fueron 1.000 millones. Entonces, estamos hablando de si de un presupuesto de 10.000 sobran 1.000. ¿Quién no está gestionando? ¿Quién no está haciendo su trabajo? Falta profesionalidad y gestión. Entonces, yo no creo que sea un problema de que haya mucha gente, es un problema de gestión. Y a Vox le encantan el ser humano. Un minuto. El 9 de junio, elecciones con las urnas. ¿Qué van a hacer estos días? Porque me imagino que ya será echar toda la carne en el asador. Sí, hombre, nosotros lo que queremos es dejar claro la importancia que tienen estas elecciones europeas, porque, como bien decía usted al principio, en la entrada al programa, prácticamente todas las decisiones que se toman en Europa tienen repercusión en nuestros municipios, nuestros barrios, nuestra comunidad autónoma. Entonces, la importancia de que se vaya a votar y la importancia también de tomar una decisión, creemos nosotros, correcta, porque al final hay dos posibilidades de votación. Están todos los partidos por un lado, por ejemplo, salía González Pons diciendo que el PSOE y PP eran socios en Europa. Sale Coalición Canaria hablando de acento canario, pero que sepa la gente que su voto va al PNV, eso hay que dejarlo claro. O sea, el primero de la lista es una persona del PNV, y yo creo que en Bilbao mucho acento canario no se habla, con lo cual Nueva Canarias va con los comunistas. Entonces, uno dice, ¿cuál es la opción hoy en día? Pues tenemos todos los demás que votan juntos en Europa, absolutamente todo, y Vox, que quiere hacer algo diferente. Y lo que decíamos, si se sigue haciendo lo mismo, tenemos los mismos resultados. Yo creo que hoy la alternativa está en Vox, que somos los únicos que proponemos algo diferente desde el sentido común. Nicasio Galván, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo este tiempo de radio. Muchísimas gracias a ustedes cuando quieran. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio.